Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos aclare las ideas y los pensamientos para saber cómo actuar. Esta mañana quiero compartir entonces, bajo la segunda parte, que en realidad la palabra de Dios tiene que ser aplicada por el Espíritu en nuestra vida. Y quiero comenzar estableciendo esta verdad. El primer problema que los judíos tenían era vivir según la letra, según lo escrito de una manera literal. Y ellos vivían haciendo lo que Dios había ordenado que hicieran. Recuerden el mensaje de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y ellos pues guardaban el sábado. Sabían que estaba ordenado por Dios que el sábado no había que trabajar, así que no trabajaban. Ellos ayunaban. Habían días de ayuno nacional y habían prácticas de ayuno personal. Y ellos ayunaban y oraban. Habían horas para poder orar, habían días de oración y ellos lo practicaban. De hecho, en Isaías 58 encontramos, ¿verdad?, la reprensión de parte de Dios, porque ayunaban, pero sus corazones no estaban cambiados, pero ayunaban, contendían, peleaban, discutían, seguían siendo duros, insensibles a las necesidades de otros, pero ayunaban, porque vivían por la letra. Diezmaban de todo, hasta de las hierbas. Eran tan meticulosos en diezmar, en cumplir con esas instrucciones, y lo hacían exhibiéndose. Y este era el primer problema de los judíos. Se exhibían en todo lo que hacían. Pero debido a que ellos vivían según la letra, llegaron a desarrollar tradiciones que se convirtieron en legalismos, es decir, imposiciones humanas, y ellos se convirtieron como en los supervisores de la vida de los demás. Y si alguien no hacía lo que ellos decían, lo condenaban, lo señalaban. Y no era la palabra de Dios, sino que muchas veces eran tradiciones. Por ejemplo, recuerden el caso cuando ellos señalaron a los apóstoles o a los discípulos del Señor, porque estos extendieron sus manos para poder arrancar espigas de trigo y comenzar a comérselas. Y ellos, de una manera legalista, consideraban que estaban rompiendo la ley, estaban quebrantando la ley por arrancar espigas de trigo. Entonces, ellos vivían según la letra y querían que la gente viviera de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a sus tradiciones. Incluso ellos, recuerden que procuraban que la gente no viniera el día sábado a pedirle a Jesús que los sanara, porque consideraban que el día sábado no tenían que ser sanados. Y Jesús los confronta, que si una oveja cae en un barranco, en un hoyo el día sábado, que si la van a dejar ahí hasta el día siguiente. Y obvio, ellos no van a dejar a su oveja en un agujero el día sábado, solo porque es sábado. Y entonces Jesús les enseña que realmente ellos están mal en la aplicación de la palabra, porque todo el gran problema es cómo se aplica la palabra. Y los judíos la aplicaban de una manera legalista, y ellos se exhibían en todo lo que hacían. Entonces no solamente desarrollaron una serie de tradiciones, ya vamos a examinar algunas, no solamente desarrollaron tradiciones, o sea, no eran mandamientos de Dios, sino que eran costumbres que ellos habían convertido en ley, sino que también ellos desarrollaron un estilo de vida con el cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Estaban enfocados en lo que se veía, estaban enfocados en impresionar a los demás, estaban enfocados en la apariencia, y de esa manera ellos se gloriaban de su conducta y de ser realmente obedientes, de ser temerosos de Dios, de manera que Jesús tiene que reprenderlos y decirles que ellos aman orar en las esquinas. Ellos estaban exhibiéndose públicamente para que la gente los viera orar. Jesús los reprende y les dice que ellos aman el dar limosna delante de los hombres para poder ser vistos. Y también ellos, cuando ayunaban, andaban tristes y mostraban una cara acongojada para que la gente supiera que estaban ayunando. Y Jesús ocupa entre otros estos tres elementos y le enseña a sus discípulos, es decir, a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Que cuando ayunemos, cuando demos limosna, cuando nosotros oremos, tenemos que hacerlo en secreto. Jesús dijo que había que orar en secreto. Jesús dijo que había que ayunar en secreto y que había que dar limosna en secreto. Porque los judíos lo hacían en base a los mandamientos, pero lo hacían exhibiéndose.
Entonces entendamos este fundamento esta mañana, porque nosotros como iglesia podemos cometer los mismos errores que los judíos, particularmente que los fariseos y los escribas. Ellos llegaron a desarrollar un listado de tradiciones y la iglesia evangélica también está llena de tradiciones. Y ellos llegaron a desarrollar un estilo de vida de exhibicionismo, donde mostraban lo que hacían para que la gente los admirara. Y dentro de la iglesia evangélica también existen personajes o personas que les gusta llamar la atención a través de su conducta, a través de lo que hacen, para poder ser reconocidos, para tener alabanza de los hombres, para tener el aplauso de los hombres. Entonces, este es el primer problema de vivir según la letra. Y como iglesia, nosotros particularmente como creyentes, entendamos, tenemos que tener cuidado en cuanto a no vivir por tradiciones o por costumbres. Y en cuanto a no exhibirnos en lo que hacemos. Si usted ayuda a alguien, hágalo en silencio. Si usted está orando por alguien, hágalo en silencio. Si usted da limosna, si usted está ayunando, hágalo en secreto, porque su Padre que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo para sus discípulos, contradiciendo la conducta de los fariseos. Así que ellos se exhibían en todo, hacían las cosas para que los vieran. Su interpretación de la palabra era literal y por eso es que su proceder o su conducta se convirtió en algo religioso y en algo legalista. Y esto es fácil de comprender porque la palabra de Dios en 1 Corintios nos habla de que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque son locura y se tienen que discernir espiritualmente. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Entonces vamos a enfocarnos como un segundo aspecto esta mañana en que hay un problema en vivir por costumbres. Como iglesia, hablo en términos generales, hay cosas que hacemos y se vuelven mecánicas, se vuelven automáticas, se vuelven costumbres. Por ejemplo, congregarse. Congregarse es una necesidad. Congregarse es una bendición. Congregarse es un privilegio. Siempre voy a recordar a este hermano que lo visitábamos en su casa hasta que su hijo nos impidió que continuáramos visitándolo porque era una colonia cerrada con mucha seguridad, y él me hablaba por teléfono y me decía: pastor, extraño estar con ustedes, cómo quisiera reunirme, cómo quisiera adorar, cómo quisiera poder participar con ustedes de las reuniones. Reunirse es un privilegio, hermanos. Reunirse para adorar a Dios y alabarle y recibir la palabra es un privilegio muy grande. Porque podemos aprender cómo vivir esta vida y cómo echar mano de la vida eterna. Porque podemos tener comunión con el Dios de los cielos y experimentar su gracia, su presencia, su respaldo, ser sanados, ser consolados. En un instante Dios puede obrar en nuestra vida. Reunirse es un privilegio, pero se puede convertir en una costumbre. Vamos cada domingo a la iglesia porque es la costumbre. Porque no hay otra cosa que hacer para no estar aburridos en la casa. Porque fuimos criados con ese hábito. Entonces las cosas que se hacen costumbres se hacen mecánicas. Alabar. Jesús reprendió a los fariseos y dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Cantar a Dios puede convertirse en una costumbre. Y usted canta y yo veo a algunos con sus brazos cruzados así. Si lo ofendí esta mañana, pero yo quiero que usted salga de ese acomodamiento, de la costumbre de estar aquí, de la costumbre de estar de pie, de la costumbre de cantar, de la costumbre de que hay que dar algo a la iglesia al final. Porque lo que se hace por costumbre, lo que no se hace de corazón, no tiene ningún valor. Los judíos confrontaron al Señor. Mateo capítulo 7, verso 5, le dijeron: ¿y por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los discípulos estaban observando la conducta del Señor, la conducta de los discípulos. Los fariseos estaban continuamente chequeando, revisando qué hacían, qué es lo que Jesús decía. Lo querían hacer caer con preguntas que tenían un sentido doble. Observaban las actitudes de ellos y lo señalaban, lo criticaban. Ellos estaban continuamente murmurando y criticando el hecho de que los discípulos no vivían de acuerdo a su sagrada religión. Y cometieron un gran error.
al venir al Señor y confrontarlo diciéndole: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El gran error fue apoyarse en su tradición. Y Jesús entonces puede confrontarlos y decirle: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento con su tradición? Hay que entender lo que es mandamiento de Dios y hay que entender lo que es tradición. En algunas iglesias la tradición de lavarse los pies se ha convertido en un mandamiento. En otras iglesias la tradición de cubrirse la cabeza se ha convertido en un mandamiento. Y cuando se encuentran con creyentes de otras congregaciones que no se cubren la cabeza, al igual que los fariseos, la señalan porque no son verdaderas cristianas, porque no están cubiertas. No son verdaderos cristianos porque no están participando o practicando el lavamiento de los pies. Hay muchas cosas que se encuentran en la Biblia que tenemos que separar. ¿Son mandamientos o son tradiciones o son un ejemplo dado por el Señor? Y los fariseos cayeron fácilmente por ser personas no regeneradas, por ser personas naturales y con un corazón hipócrita. Cayeron fácilmente en este error de hacer a un lado la doctrina, de hacer a un lado el espíritu de la palabra de Dios y sustituirlo por una actitud legalista, por una actitud literal. Ellos ignoraban. Veamos qué es lo que sucedió en esta historia. En el verso 2, ellos ignoraban que la ordenanza de Dios en el Antiguo Testamento de los diferentes lavamientos, de los utensilios, el lavamiento que realizaban los sacerdotes de su propio cuerpo, era un simbolismo de pureza, de limpieza, de santidad. Ellos ignoraron ese principio y se enfocaron en lavarse las manos. Entonces, según el verso 2 de Mateo 7, dice: los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos y se lavaban hasta los codos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, y si no se lavan, y aquí la palabra es bañarse, cuando ellos iban a la plaza, cuando ellos iban al mercado, regresaban con su pensamiento de que se habían contaminado con la gente. Así que regresaban y se bañaban para seguir siendo santos. ¿Usted se siente más santo después de bañarse? Los judíos sí. Los judíos se sentían más santos después de lavarse las manos. Así que cuando ellos miran a los discípulos del Señor comer sin lavarse las manos, dice: son inmundos, son pecadores, son desobedientes a la ley. Se quedaron con la letra, se quedaron con la costumbre, con una aplicación absurda, sin sentido de la palabra de Dios. Y dice la Escritura en el verso 4: volviendo de la plaza, si no se lavan, es decir, si no se bañan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Los judíos se llenaron de tradiciones, de mandamientos de hombres, de costumbres, se llenaron de un montón de imposiciones que ellos fueron acumulando con el correr de los siglos y lo hicieron ley. Y nosotros tenemos que vivir con entendimiento. ¿Qué es mandamiento? ¿Qué es costumbre? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es tradición? Para poder vivir obedeciendo la doctrina y la palabra de Dios y no sometidos a tradiciones o a costumbre. El Señor tuvo que reprenderlos y vea la clave. La razón por la cual Jesús reprendió a toda esta gente fue la falta de entendimiento. Y es lo que le hace falta a la iglesia evangélica: entendimiento. Nos hace falta entendimiento, nos hace falta discernimiento, nos hace falta conocimiento de la verdadera ley de Dios, no de la letra, sino del espíritu de la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ordenar un mandamiento? Recuerde el ejemplo que ocupé en la sesión anterior. El álgebra no tenía como propósito que usted se convirtiera en un discípulo de Baldor, sino simplemente que usted ejercitara su cerebro, sus capacidades intelectuales, para poder enfrentar la vida, para poder resolver problemas.
De igual manera, los mandamientos de Dios tenían un propósito: desarrollar virtudes, desarrollar principios. El principio de justicia, de amor, de gratitud, de misericordia, de verdad, de honestidad, de diligencia, está escondido detrás de los mandamientos. Dios no ganaba nada mientras más animales mataban los judíos. Dios no ganaba nada si los judíos no trabajaban el sábado. Dios no ganaba nada ni recibía ninguna gloria con la actitud de los judíos ayunando. No, pero Él estaba tratando de formar el corazón de su creación para perfeccionarlos. Y ellos se perdieron en la letra, se perdieron en el legalismo, se perdieron en las tradiciones y dejaron de un lado la doctrina, dejaron de un lado los propósitos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces la clave es entendimiento. Entender qué es lo que Dios quiere. Entender cuál es el propósito de Dios. David lo entendió, por eso él dijo: yo le voy a sacrificar a Dios alabanza, y eso le va a agradar mucho más que oveja o que buey que tiene pezuña. David entendió, no se trata de matar animales, no se trata de sacrificar animales, no se trata de deshacerse del precio que significaba matar un animal, dejar que los sacerdotes lo hicieran pedazos y derramaran la sangre sobre el fuego. Dios no ganaba nada con eso. El asunto era el corazón desprendiéndose del valor del animal y de la actitud de honrar a aquel que da la vida y todas las cosas. Entonces no era un asunto de estar matando animales, era un asunto de estar agradecido. No es un asunto de llevarle un regalo a mamá el día de la madre. Es un asunto de honrarla todos los días. Pero como no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? No sabemos. Buenos para hacer el mal, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Uno de los textos que aprendíamos en la sesión pasada. Entonces el problema es la falta de entendimiento. Y yo no quiero que ustedes sean una iglesia con falta de entendimiento. Por eso me gusta predicar lo que Jesús predicó. Porque si Él lo predicó es porque es importante. ¿Cuántos lo creen? En Mateo 7, verso 17, dice que cuando la multitud se alejó, Jesús entró en la casa y los discípulos, que siempre tenían esta costumbre y el privilegio de preguntarle en secreto, le dijeron que qué significaba la parábola. Y Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? O sea que los reprendió. Jesús reprendió varias veces a los discípulos. Y una de las que a mí más me extraña, paréntesis, o me sorprende, es cuando lo despertaron porque se iban a ahogar, porque se levantó una tempestad y un viento mientras Jesús estaba durmiendo y estaban pasando al otro lado del mar. Porque Jesús los reprende y dice: hombres de poca fe, les dice. Cierro el paréntesis. Jesús reprendió varias veces a los discípulos. ¿Cuántos saben que como discípulos tenemos que ser reprendidos, corregidos, exhortados, instruidos, redireccionados? Jesús les dice: también ustedes están así sin entendimiento. Es como que les dijera: yo pensé que eso es lo que ellos no entendían, pero ustedes tampoco entienden. Y entonces les explica: no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ubíquese en el escenario y en la historia. Los fariseos le han reclamado al Señor porque sus discípulos no se lavan las manos para comer. Jesús les hace saber que ellos no han entendido el espíritu de la ley, el espíritu de lo que está ordenado, porque el espíritu de la ley era la santidad, no la limpieza externa, sino la limpieza en su interior. Y entonces el Señor aplicó la palabra correctamente. No se trata de lavarse las manos, sino del simbolismo de lavarse las manos para tocar las cosas consagradas a Dios. No se trata de bañarse
antes de entrar a ministrar en el tabernáculo o en el templo, sino el simbolismo de estar limpios para ir a la presencia de Dios. Entonces le dice, ustedes no han entendido que los lavamientos y las ordenanzas, hasta un lavacro había en el templo y en el tabernáculo, las ordenanzas tenían un propósito escondido en el mandamiento. Y el propósito escondido era el simbolismo de la santidad, de la pureza, de la limpieza para acercarse a Dios. Por eso es que cada mañana, particularmente el domingo que tenemos más tiempo, ¿cómo comenzamos? Confesando nuestros pecados, reconociendo que hay perdón en la sangre de Jesús y pidiéndole a Dios que nos perdone y que reciba nuestra ofrenda de acción de gracias, de alabanza y de adoración. Porque solamente así podemos acercarnos confiadamente. Entonces los discípulos estaban sin entendimiento y Jesús les dice, no entienden ustedes tampoco. El asunto no es el cuerpo, el asunto no es externo, el asunto no es estarse lavando las manos a cada rato, el asunto es el corazón. Jesús los reenfoca. Jesús aclaró el valor que tenía la doctrina sobre las tradiciones. Jesús los reprendió a los fariseos por ser exhibicionistas, por poner su mirada en las cosas que no tienen valor. Y los reenfocó a los discípulos en el corazón. Es el corazón el que hay que cuidar, hermanos. Y es importante entender que la declaración del Señor diciendo que lo que sale del hombre es lo que contamina. No hay nada afuera en este mundo que nos contamine. No hay nada que podamos consumir que nos contamine espiritualmente, sino que lo que sale del corazón es lo que contamina nuestra vida. Estorba nuestra comunión con Dios. Y yo lo comparo esto como con la idea del cáncer. Cuando a alguien lo operan del cáncer, desgraciadamente en muchos casos ha sucedido que al hacer una operación del cáncer, las células cancerosas se regaron. El cáncer no vino de afuera, el cáncer no lo fue la persona a adquirir en el quirófano, no, el cáncer estaba dentro. Y cuando realizaron la operación, las células comenzaron a esparcirse. El mal sale de dentro del corazón. Entonces Jesús los reenfoca correctamente. Les hace ver que la clave está en el corazón. En Mateo 23, verso 25, Jesús quiere dar a entender algo muy importante. La maldad de nuestro corazón no se anula con actos externos. Usted no puede cambiar su naturaleza haciendo algunas cosas que parecen que son lo que Dios ha mandado, si usted no hace lo que Dios realmente quiere que haga a través de ese mandamiento. En Mateo 23, 25 dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Los fariseos acostumbraban usar sus trajes, sus vestiduras ordenadas por Dios, sus filacterias, los flecos que colgaban dentro de sus vestimentas. Se ponían una cosita en la frente con la palabra de Dios, se la colgaban también en sus manos y andaban exhibiéndose como personas consagradas, dedicadas a Dios, como personas santas. Y Jesús les da una reprensión y una humillada terrible cuando les dice: ustedes limpian lo de afuera del vaso. ¿Cuántos de ustedes limpian el vaso por fuera para usarlo? Tenemos que limpiarlo de adentro para poder usarlo. Y muchas veces hay gente tan meticulosa que va a algún lugar a comer y mira el vaso y mira que ya tiene un poquito como de, una gotita como de cloro. Mesero, por favor me cambia el vaso. Muy cuidadosos. A veces yo he visto personas, particularmente las mujeres son más meticulosas en eso, se le quedan viendo al vaso a la orilla, ¿verdad? A ver si no tiene señas ahí de algunos labios o que lo han usado. No es algo que pudiéramos, en lo que pudiéramos perdernos, entender que no es más importante limpiar lo de afuera que lo de adentro. Sin embargo, como seres humanos, como seres físicos, estamos acostumbrados a un mundo lleno de apariencia. Y es en ese sentido que el apóstol Pedro aconseja a las mujeres diciéndoles: miren, que su atavío no sea el de perlas, preciosa, de peinados ostentosos, porque recuerde que vivían en un ambiente donde los griegos con su cultura, los romanos con su riqueza, habían influenciado la sociedad.
Entonces era normal que las mujeres ricas, las mujeres pudientes, mostraran su riqueza en su arreglo personal. Y Pedro les dice, no, a las mujeres cristianas, que ese no sea su atavío, que su atavío sea el de un espíritu humilde. Que su atavío, que su adorno sea el de un espíritu afable, el de una conducta temerosa. Es como lo que dice el libro de Proverbios. Engañosa es la gracia, vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Para Dios no es más importante la belleza, lo externo, la apariencia, que el corazón. Es mucho más importante el corazón. Y enfoquémonos en eso. Porque todos nosotros podríamos cometer el error de desbalancearnos y ocuparnos de nuestro exterior y no ocuparnos de nuestro interior. Sí es importante el exterior, porque de hecho Dios le dio vestiduras a los sacerdotes que eran para gloria y hermosura, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a la posición que Dios les había dado. Pero no podemos poner énfasis en lo externo, ni mucho menos presumir que somos gente santa, que somos gente temerosa, con una apariencia exterior, que era lo que los fariseos hacían. Jesús les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Cuando usted limpia su corazón, va a haber una limpieza en sus acciones, en su conducta externa. Así que Jesús reprendió a los exhibicionistas y se enfocó en el corazón. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene a obrar en nuestra vida. La palabra de Dios es aplicada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Usted puede estar aquí oyendo, y de hecho hay algunos que han estado oyendo 27 años. Oyendo y oyendo. Haciendo a veces, no haciendo a veces. Haciendo, no haciendo. Pero lo ideal sería ser hacedores de la palabra en todo, para poder poseer todo lo que Dios tiene disponible para nosotros. Pero muchas veces, como el asunto es, no sabemos cómo mostrar misericordia. Y yo dije el domingo pasado, misericordia es que le ayude a las ancianitas a bajar las gradas, y más si es su familiar. Misericordia es que se acuerde de su viejita, de su viejito, que ya no trabaja, que está pensionado y el dinero no le alcanza, y que usted esté pendiente de los recibos, de sus medicinas, esté pendiente. Esto también es misericordia. Aunque entre en el lado del amor, entre en el lado de la justicia, entre en el lado de la gratitud. ¿Alguien me está oyendo que no dicen amén? La misericordia tiene que ser mostrada de tantas maneras, pero no se nos ocurre. El amor puede ser mostrado de muchísimas maneras. Hacer el bien. Ocupaba el ejemplo de no saber qué regalarle a alguien al pensar, es que todo tiene, no se me ocurre qué regalarle. Miren, que sea una bolsada de semilla de pepa tostada, créame que le puede alegrar a alguien. Sí. No se le ocurre, mire, aunque sea un vaso gigante de fresas con crema, puede hacerle feliz la vida a alguien. Y algunos ya se están emocionando. Pero no se nos ocurre hacer lo bueno. Es que todo tiene, nada le falta. No le falta nada, así que no sé ni qué regalarle. Buenos para hacer el mal. Entonces el asunto es que tenemos que llegar a este nivel, hermano, donde aprendemos a abrir nuestros oídos espirituales, ser sensibles al Espíritu Santo para que Él aplique la palabra en nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo usted puede saber lo que Dios ha provisto para usted? Por el Espíritu Santo. En la palabra nosotros encontramos la revelación de lo que Dios ha hecho, la provisión de Dios, pero el Espíritu Santo nos hace entender lo que Dios nos ha concedido. Dios ha concedido que los ángeles sean espíritus ministradores enviados a favor nuestro. Dios nos ha concedido vestiduras de justicia. Dios nos ha concedido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y usted se va a lo largo de la palabra navegando en ella para que entienda qué es lo que Dios le ha concedido. Porque hay muchos cristianos que no saben lo que Dios les ha concedido. Entonces, por el Espíritu de Dios, nosotros podemos saber qué es lo que Dios ha provisto
Pablo dice en el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que hay palabras que el Espíritu las enseña. Esta es mi experiencia y quiero que sea la suya. Mientras yo oigo a hombres o mujeres de Dios hablar, Dios me habla a mí. En base a lo que estoy oyendo al hombre o mujer de Dios hablar. He tenido experiencias donde una mujer de Dios ha estado predicando, exponiendo la palabra, y Dios comienza a tratar conmigo directamente en mi corazón, y yo estoy ahí llorando porque el Espíritu Santo está aplicando la palabra en mi corazón. He tenido experiencias en las que un hombre de Dios está hablando la palabra y yo sé que esa palabra viene de Dios y el Espíritu Santo la está metiendo en mi corazón como una espada. Es el Espíritu quien aplica la palabra. Ahora, usted puede estar aquí oyéndome o no oyéndome. Usted puede estar aquí oyendo las palabras de un hombre con la actitud de costumbre. Vino aquí por costumbre. O puede estar aquí hambriento, sediento. Usted oró, Señor, háblame. Quiero la palabra tuya para este día. Inspírame, dirígeme. Necesito el maná. Necesito esa palabra que produce vida en mi espíritu. Te necesito, Señor, hablando a mi corazón. Y a partir de ese momento usted se coloca en la posición donde Dios puede hablarle y alimentarlo espiritualmente, aplicando la palabra por su espíritu. Y Pablo dice, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solamente se trata, hermanos, de acumular conocimiento, información, un registro histórico de los eventos, de las cosas que pasaron, de los mandamientos de Dios, de las cosas que Dios va a hacer. Se trata de saber cómo esto se aplica en mi vida, en mi existencia. Cómo se aplican las instrucciones dadas por Dios. Cómo vivo esa palabra. Cómo yo llevo a la práctica esa palabra. Entonces vemos acá a través de este texto que la sabiduría humana es inútil con respecto a lo espiritual. Tan inútil como lavarse las manos o bañarse para ser santos. La sabiduría humana no sirve. La sabiduría de lo alto, esta sí es útil porque nos da un entendimiento para poder aplicar la palabra correctamente. Y entendamos la declaración del apóstol Pablo. Él dice que las palabras enseñadas por el Espíritu van causando que lo espiritual se acomode espiritualmente. Entonces tiene que haber una intervención del Espíritu para poder entender las cosas. Un ejemplo de las áreas, de las tantas áreas, en las que los judíos estaban perdidos, era la circuncisión. Dios dio la ordenanza de circuncidarse, que era un corte alrededor del órgano masculino en el niño cuando estaba pequeño, como una forma de pactarlo. Había derramamiento de sangre y esa era una forma de entrar en pacto con Dios. Recuerden por qué David dijo este filisteo incircunciso, porque la circuncisión era una señal de pacto. Y los judíos llegaron a sentirse tan orgullosos, llegaron a sentirse tan arrogantes, porque ellos estaban circuncidados. Porque ellos tenían un corte en su miembro viril, que era parte de una ordenanza de Dios. Ahora, ¿Dios realmente quería que tuvieran cortado esa parte de su miembro o había algo escondido que el Espíritu tenía que hacerlos entender? Pablo viene y lo explica en Romanos capítulo 2, verso 28. Y él dice, ¿es que no es judío el que lo es exteriormente? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire qué interesante el ejemplo. Los judíos se sentían orgullosos, arrogantes, miraban como perros a los gentiles, miraban como nada a las demás naciones, porque ellos eran la gente del pacto, porque ellos tenían al Dios vivo como el Dios verdadero, y ellos sabían que eran descendientes del amigo de Dios, de Abraham, y se sentían orgullosos porque ellos habían sido circuncidados, conocían su genealogía, sabían de qué tribu eran parte o de dónde procedían, y se sentían muy orgullosos de esto. Pero viene Pablo y revela algo: es que la circuncisión verdadera no era un corte en el prepucio, la circuncisión verdadera es un corte en el corazón, donde a través de ese corte
el corazón se desliga del mundo y el corazón ya no está pegado a este mundo. El corazón queda consagrado para Dios. Son cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer entender. Y Pablo viene y toca el tema. Yo solamente lo voy a ilustrar así rápidamente porque tengo mucho más que darle. Pero solo ese tema es un ejemplo de la falta de comprensión que tenían los israelitas con respecto a los mandamientos. Así que no sabían que más que tener un corte en su miembro viril como señal del pacto, el asunto era tener un corazón circuncidado, un corazón marcado para Dios. Un corazón que había renunciado a la mundanalidad, a la corrupción, a la inmundicia del mundo con tal de agradar al Dios de los cielos. Pero como no lo entendían, ellos se sentían muy orgullosos. Y es que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y por eso en Corintios 2:14 también el apóstol Pablo escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ahora usted puede comprender por qué entonces hay tantas religiones. La gente está engañada con las religiones. Pero cuando usted nace de nuevo, la unción le enseña todas las cosas. Si usted es diligente, si usted ora, si usted se humilla delante del Dios de los cielos, Dios le va a revelar la palabra. Es mi deseo que usted sea parte de ese grupo de personas, como dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu. Estos son hijos. Los hijos son guiados por el Espíritu. Dios revela la palabra, Dios da entendimiento para la palabra. A mí me sucedió. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo me convertí, comencé a entender la Biblia. Y eso es algo que tiene que pasarle a usted. Usted tiene que entender la palabra por haber nacido de nuevo. Pero el hombre natural no la entiende. El hombre no regenerado, el hombre no nacido de nuevo, considera que son locuras las cosas que están escritas. No tienen sentido. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nos vamos a enfocar en esta dirección. Todas las ordenanzas divinas tenían una finalidad. La ordenanza no era el fin, era el medio para alcanzar algo. El mandamiento no era el propósito de Dios, sino el desarrollo de una virtud, el practicar una virtud. Si usted entiende este principio, entonces va a comenzar a aplicar de una manera correcta la palabra en su vida. Ahora, la práctica de ciertas costumbres o de ciertas acciones de una manera repetida llega a perder valor. Usted puede estar el domingo en la mañana en el lugar correcto, haciendo lo correcto sin el corazón correcto. Usted puede estar aquí, oyendo palabra, pero su corazón no está aquí. Usted pudo estar aquí durante todo el tiempo de alabanza y adoración, pero usted no se deleitó en Dios. Usted estuvo aquí porque es parte del programa, pero usted no se deleitó en Dios, ni reconoció la gracia de Dios, ni alabó a Dios por su misericordia, ni reconoció que Dios ha sido paciente, Dios ha sido bueno. Usted solamente estuvo aquí. Entonces estuvo por costumbre. Estuvo haciendo una práctica correcta con la actitud incorrecta. Quiero darle a entender cómo nuestra mente puede cambiar espiritualmente hablando, con la ayuda del Espíritu Santo, mostrándole estas ideas. Todos los mandamientos, todas las ordenanzas de Dios tenían una finalidad. No era que Dios quisiera que su pueblo se mantuviera haciendo lo que Él había ordenado que hicieran, ejemplo, guardar el sábado, no trabajar el sábado, sino que había un propósito escondido en guardar el sábado. Y quiero comenzar con las fiestas de los judíos. Hay 7 fiestas principales para los judíos. La primera es la Pascua. Al celebrar la Pascua, el asunto no era buscar el cordero, matar el cordero, derramar la sangre, comerse la carne. No, el asunto era que reconocieran que alguien estaba muriendo en su lugar y que estaban en deuda y que tenían que vivir comprometidos con aquel que les había dado la vida. Luego seguía la fiesta de los panes sin levadura y tenían que comerse el pan sin levadura
y un pan sin levadura es duro. ¿Cuántos saben eso? La levadura lo que hace es que infla el pan. La levadura le da otra consistencia. Entonces el pan sin levadura es duro. Y aparte de eso tenían que comerlo con hierbas amargas. ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo hacer? ¿Se gozaba Dios? ¿Recibía Dios algo? ¿Ganaba Dios algo con los judíos comiendo pan duro? No. El simbolismo era la santidad, la limpieza, porque la levadura es símbolo del pecado. ¿Alguien me está entendiendo? Las fiestas tenían un simbolismo. No era simplemente que Dios, quiero que coman pan duro tantos días, quiero que maten un cordero tal día. No, había algo escondido. Y eso tenemos que traerlo a nuestro tiempo para entender por qué Dios quiere que diezmemos, por qué Dios quiere que nos congreguemos, por qué Dios quiere que le alabemos, por qué Dios quiere que oremos. Tenemos que entender, la meta no es esa, ese es el medio para alcanzar un fin. Y solo por el Espíritu podremos entenderlo. Siguiendo con las fiestas, luego venía la fiesta de las primicias. Y se le traía a Dios una gavilla de los primeros frutos. En algunas iglesias, particularmente en el campo, todavía se acostumbra a eso. Recuerdo haber estado en Nicaragua en uno de los viajes misioneros que hicimos, y en uno de esos días pues era el día de traer las primicias de las cosechas, y así en la tarima los hermanos habían traído una de sus mazorcas, habían traído parte de las cosechas que habían logrado levantar para poder consagrarlas, entregárselas al pastor como parte del apoyo de sostenimiento de su ministerio, tal y cual se enseña en el Antiguo Testamento que sucedía con los sacerdotes. Entonces, el asunto de traer las primicias a Dios era un principio de gratitud, porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios, y Él es el que causaba la lluvia y causaba que la cosecha se levantara. Pero luego venía la fiesta de las semanas, y hay conexiones aquí con aquello de lo agrícola, con las temporadas, y la fiesta de las semanas probablemente nos hablaba de fidelidad. Permanecer fieles a Dios, algo que les hace falta a muchísimos cristianos. Hay un montón de gente registrada como miembros del CCF, pero no están aquí todos los domingos. Hay un montón de infieles en el CCF. Y hay un montón de infieles en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay gratitud a aquel que dio su vida para salvarlos. No hay un entendimiento de que hay uno de quien proceden todas las cosas, el que da aliento, vida, nos sustenta, nos sostiene, nos consuela, nos guarda, nos sana, nos protege, nos levanta. Y entonces para muchos, y eso yo lo he observado por más de 27 años, porque tengo 5 más de estar en el ministerio, gente infiel que ni siquiera para congregarse el domingo apartan el tiempo. Porque no han entendido, no es un asunto de religión, no es un asunto de costumbre, es un asunto de devoción, es un asunto de gratitud, es un asunto de un privilegio, es un asunto de justicia, es un asunto de amar a aquel que nos amó primero. Cuando usted no entiende eso, a usted le da igual desaparecerse el próximo domingo y venir el siguiente. O desaparecerse por 2, por 3, porque no ha entendido. La fiesta de la semana nos habla de fidelidad. Luego seguía la de las trompetas. Esto nos habla de expectativa, de reunir al pueblo. Hay una expectación por lo que habrá de venir, por lo que va a pasar. Nos habla de comunión, nos habla de esperanza. Luego estaba el día de la expiación. Esto nos habla de vivir en temor, porque hay un día en que vamos a ser juzgados según lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos saben eso? Que vamos a ser juzgados según lo que hicimos en el cuerpo, para recibir cada uno. Pablo habla a los ministros y dice que nuestra obra va a ser probada. ¿Qué fue lo que edificamos? Heno, oro, plata, hojarasca, madera. Cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que hizo. Entonces la fiesta del día de la expiación nos hablaba de vivir en temor. Vamos a darle cuenta a aquel que es el juez de los vivos y de los muertos. Vivir con temor. Luego la fiesta de los tabernáculos. Dios les ordenó que cada cierto tiempo construyeran en el patio de sus casas. Mire qué absurdo. Que construyeran enramadas en los patios de su casa. Que salieran afuera al patio y que allí construyeran enramadas, que ahí pudieran habitar, que ahí pudieran comer, ahí pudieran dormir, saliendo de la comodidad de sus casas,
saliendo de la temperatura, de lo acogedor de su cama, de las condiciones propias que habían logrado en su hogar, y vivir en tabernáculos. ¿Para qué? ¿Qué ganaba Dios haciéndolos dormir debajo de tiendas de campaña? El principio era la humildad, que recordaran que sus padres habían sido peregrinos. Las fiestas tenían un propósito al practicarlas y ellos no entendieron. Y nosotros como iglesia podemos cometer los mismos errores que los judíos si no entendemos que las cosas del Espíritu se acomodan espiritualmente. Mire, Dios ordenó el sábado. ¿Ganaba Dios algo con que el sábado nadie trabajara? No. Dios les ordenó que no trabajaran, que dejaran descansar la tierra y que descansaran ellos. Dios lo hizo en su sabiduría. ¿Cuántos saben que es bueno descansar? Dios ordenó que el hombre no trabajara el sábado, pero había un propósito escondido, y era que dedicaran un día para honrar a Dios, adorarlo y aprender de su palabra. Porque si Dios no ordena el sábado, su pueblo no hubiera jamás tomado la iniciativa de poder detenerse para poder darle gloria a Dios, para poder rendirle culto a Dios y estar enfocados en la palabra. Pero el sábado detenía todas las actividades. Ahora para nosotros tiene que ser la iglesia. Ahora, ¿gana Dios algo con que el domingo se pare nuestra actividad económica? Nos desocupemos, nos despreocupemos de los afanes materiales. En realidad Dios no gana ni pierde nada nunca, porque Él es el dueño de todas las cosas. Somos nosotros los que ganamos o perdemos. Pero la ordenanza del día sábado, ahora trasladado a la iglesia hacia el domingo, implica: tenemos un día para celebrar la vida. Jesucristo resucitó, Él venció a la muerte, al infierno y al diablo. Él está vivo y nosotros también vivimos porque Él vive. Entonces reunirse el domingo es un asunto de celebración. Cuando usted no viene, usted no está celebrando la vida. Cuando usted no viene, usted no está celebrando la resurrección. Cuando usted no viene, usted no está dándole a Dios la alabanza, usted no está adorando al dador de la vida. Entonces el asunto no es el día, el asunto es el corazón enfocado en Dios. ¿Qué pasó con los diezmos? Los diezmos fueron ordenados por Dios. Él dijo: indefectiblemente diezmarás. Luego Él le reclamó a través del profeta Malaquías a su pueblo: ustedes me han robado, a la nación toda me ha robado, y todavía me preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta: en sus diezmos y sus ofrendas. Jesús luego viene y dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Diezmos y ofrendas. Pero diezmos y ofrendas se pueden dar legalistamente, o diezmos y ofrendas se pueden dar con una actitud de amor, de gratitud, de justicia, de honor, y eso es lo que realmente Dios espera. Y esa es la razón por la cual muchísimos creyentes nunca llegan a dar ese paso de fe de diezmar, porque tienen un conflicto de fe, porque tienen un argumento lógico: es mucho dinero. Porque tienen un argumento racional: eso era de la ley. Es que los diezmos no son de la ley. Abraham diezmó fuera de la ley. Isaac diezmó fuera de la ley. Los diezmos no son de la ley. Los diezmos son de un corazón agradecido. Es como que usted le lleve regalos a su mamá cada cierto tiempo. No es el día de la madre, ni tiene que esperar el día de la madre, sino porque es su madre y porque la ama y quiere honrarla. Entonces el asunto es entender que los diezmos fueron dados para honrar a Dios, porque Él es el que da el poder de hacer las riquezas. Entonces la iglesia, los creyentes en el Nuevo Testamento, no tenemos que diezmar porque es una imposición, porque es una obligación, sino en justicia, para agradecerle a Dios, porque Él nos bendice con la vida y con todo lo que tenemos. El ayuno, ¿para qué Dios les ordenó que ayunaran? Para que compartieran con los necesitados, no para que aguantaran hambre. Y eso está bien clarito en Isaías 58. Dios les dice: no es el verdadero ayuno que partan el pan, no es el verdadero ayuno que alberguen al errante, no es el verdadero ayuno que vistan al que está desnudo.
Dios les está diciendo, el verdadero ayuno no consiste en que se abstengan de comer y que estén aguantando y que estén sufriendo y que estén soportando y que logren esa disciplina personal de abstenerse de ingerir alimento. Aguanten. No, el verdadero ayuno es tener misericordia y compartir con el necesitado, aunque a usted le quede la necesidad. Ese es el nivel más elevado de ayuno. Quizá usted lleva su comida al trabajo, al taller, a la oficina, pero hay alguien que está pasando dificultades, usted lo ha estado observando y como que no come, luego se da cuenta de que está en problemado económicamente, usted viene y de una manera voluntaria le entrega sus cajitas con la comida, se la regala y usted se queda sin comer. Eso es el verdadero ayuno. No es aguantar hambre, no es andar con la cara triste. Como iglesia, el ayuno, mis hermanos, es: tengan misericordia de los necesitados. Las vestiduras, Dios les dio vestiduras a los sacerdotes. Dios les ordenó hasta de qué material tenían que hacer los calzoncillos que tenían que ocupar los sacerdotes. Dios les instruyó el tamaño, los colores, los adornos de las vestimentas. Y eso era un símbolo de la dignidad que Dios les había dado. Era un símbolo del honor que ellos tenían como ministros de Dios. Si la reina de Sabá vino y se admiró de las vestiduras de los sirvientes del rey Salomón, ese mismo principio está escondido cuando Dios le ordena a los sacerdotes tener ciertas vestiduras. Como ministros tenemos un código de vestimenta. En algunas iglesias y particularmente los gringos han violado todo código de vestimenta. Van con chancletas, van con chores, van con toda clase de desorden a la iglesia porque no han entendido este asunto de la identidad. Pero esto es importante porque nos habla de cómo nosotros nos vemos delante de Dios. La gente en los actos públicos se viste elegantemente. Los militares, cuando hay fiestas el 15 de septiembre, usted los ve hasta con guantes. Los ve con su kepi, los ve con su uniforme impecable, sus botas lustradas, elegantes. No van a ir todos destartalados. La iglesia tiene que entender que las vestiduras son importantes porque son un símbolo de dignidad y de honor. Y en ese sentido, la mujer tiene que vestirse decorosamente. Tapar su busto, tapar su cuerpo, cubrirse, porque el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Y el hombre también tiene que hacer lo suyo en cuanto a mostrarse, vestirse como es digno del llamamiento, como hijos de Dios. No para aparentar, no por una actitud de orgullo, sino por una cuestión de posición de hijos, sin caer en la arrogancia o en el orgullo por lo que estamos usando encima. Y sin caer en el desequilibrio de poner más énfasis en lo exterior que en lo interior. Porque podemos adornarnos por fuera, vestirnos y combinarnos y arreglar todo por fuera, y el corazón está lleno de maldad. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos de muertos. La ilustración del Señor es tremenda. Ahora, ¿será que el Señor Jesús pudiera pararse delante de una congregación y decir lo mismo? ¿Será que el Señor Jesucristo pudiera referirse a nosotros como creyentes y decir: muchos de ustedes han limpiado el plato por fuera, han limpiado el vaso por fuera, pero por dentro están sucios? Y ahí es donde viene la palabra entonces para corregirnos. Si limpiamos lo de adentro, lo de afuera también va a estar limpio. Los sacrificios de sangre. ¿Qué ganaba Dios con tanto animal que se mataba, con tanta sangre que se derramaba, con tanta carne asada que levantaba un olor allá desde el tiempo del tabernáculo? ¿Qué ganaba Dios? Dios se los hizo saber diciéndoles: si yo tuviera hambre no se los diría a ustedes. El fin no era que mataran animales, el fin era que entendieran, que recordaran que estaban siendo perdonados porque un animal estaba muriendo en su lugar. Que entendieran que el perdón costaba sangre derramada. Y ese cordero representaba a Cristo, porque es la sangre del Cordero de Dios que limpia nuestros pecados.
Entonces no era un asunto de estar matando animales, derramando sangre. Era un asunto de entender, alguien tiene que morir para que estemos perdonados, año con año. Y ellos no lo entendieron. Y llegaron al punto de sacrificar animales ciegos, animales con la pata quebrada, animales que no eran perfectos, porque no entendían. Se perdieron en la ley, se perdieron en la letra, se perdieron en las tradiciones. Las oraciones nos hablan de depender de Dios y esperar su manifestación. La oración es necesaria desde el momento en que Adán quedó separado de Dios y echado fuera del jardín del Edén. Las oraciones quedaron como una necesidad y como un privilegio de tener comunión con Dios. Pero como he dicho muchas veces, las reuniones de oración son las menos asistidas en todas las iglesias, porque la gente no valora el orar. La gente no tiene tiempo para orar. La gente no hace un esfuerzo para orar. Si supieran que una oración puede causar una sanidad en su vida, si entendieran que una oración puede traer protección, provisión a su vida, si supieran que la oración, de hecho, solo por venir y agradecerle por todo lo que Él ya nos dio, es justo. Ya no digamos en dependencia de Él, poniendo nuestra esperanza en Él, sabiendo que Él abre caminos y abre puertas donde no hay. Pero como no hemos entendido, entonces vemos la oración como algo cargoso, algo aburrido, algo no muy atractivo, y nos perdemos la bendición. Y así, hermanos, nos podemos ir a lo largo de la Biblia con todas las cosas, entendiendo que todas las ordenanzas tienen que ser aplicadas espiritualmente. Jesús le lavó los pies a los apóstoles. Y cuando terminó les dijo, si ustedes me llaman maestro y lo soy, un ejemplo les he dado para que ustedes hagan como yo les he hecho. ¿Quería el Señor que cada domingo las iglesias estén lavándose los pies unos a otros? No. ¿Qué es lo que estaba escondido? Humildad para servir a otros. Si usted puede lavarle los pies a cualquiera, eso es un símbolo que usted puede humillarse para servir a cualquiera. Solo póngase a pensar ahorita. ¿A quién usted no le lavaría los pies aquí en la iglesia? Ahí encuentra su tropiezo y tiene que erradicarlo de su corazón. Porque usted debería estar dispuesto a lavarle los pies a cualquiera. Eso es espiritual. Pero la aplicación va muchísimo más allá. Tiene que ver con servir a alguien que usted puede considerar indigno, a quien usted con quien usted no tiene una buena relación, un acercamiento, un cariño, pero es una ordenanza que nos habla de humildad. Y pensemos en esto para hacerlo digerible espiritualmente. ¿A cuánta gente le pagan por hacer la limpieza en todos los restaurantes? ¿Cuántas compañías de servicio de limpieza hay? Y la gente tiene que asear los sanitarios de gente que ni conoce. Y hay sanitarios bien sucios. Y por el dinero la gente lo hace. ¿Están captando lo que estoy tratando de transmitirle? La gente lo hace por dinero. La gente realiza tareas sucias por dinero. Estaba viendo yo un movimiento de gente de la alcaldía limpiando zonas de parte de los tragantes que muchas veces quedan inundados por suciedad. Y estaba viendo yo a unos hombres metidos hasta aquí en un lodazal, con palas, con rastrillos. Mire, hermano, hay actividades muy sucias y la gente lo hace por dinero. Y usted no puede por amor servir a su hermano. Y usted no puede por amor hacer algo para levantar a su hermano, para animarlo, para bendecirlo. El lavarnos los pies habla de humildad en servir a otros. Celebrar la Santa Cena nos habla de valorar la sangre de Cristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Poner la mejilla, poner la otra mejilla a quien le cacheteó una, nos habla de renunciar a la venganza. El congregarse, hermano, nos habla de fidelidad, de constancia. El servir a las mesas nos habla de amar a los hermanos. Recuerde cuando fueron escogidos los diáconos.
cuando las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas en la distribución diaria, porque se entiende que la iglesia, contrario al sistema religioso judío donde habían tribus, la iglesia se convirtió en una comunidad donde todos tenían todas las cosas en común y nadie decía ser suyo propio nada, y comían juntos con sencillez de corazón el pan en el templo y por las casas. ¿Alguien escuchó eso? Era una comunidad fraternal. No había gente indiferente, no había gente guardando la distancia, no había gente estirada, no había gente más importante que otros. Eran una comunidad donde se servían, compartían, disponían los recursos que tenían para hacerlos disponibles a toda la comunidad. Es en ese contexto que se escogen a los diáconos. Y estos tenían una tarea espiritual. Pedro dijo: no es justo que nosotros nos descuidemos de la predicación de la palabra, de la oración, por estar sirviendo a las mesas. Escojamos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que hagan ese trabajo con integridad, con justicia, con amor, sirviendo a sus hermanos. Servir a las mesas, servir comida, repartir comidita, nos habla de amar a la gente. Cargar la milla extra, cuando alguien lo obliga a llevar la carga por una milla, y decidir si usted pues se la lleva una milla más. Recuerdo yo, mi primer vehículo fue un pickup Rabbit diesel. Mi primer moto la compré a los 19 años. Cuando pude, una segunda moto que había comprado, la entregué para comprar mi primer vehículo, como a los 22 años. Y había un grupo de jóvenes que estaban conmigo, en el sentido de que había una relación de amistad por la iglesia donde veníamos. Y estos jóvenes comenzaron a llegar a Agua Viva, allá en el Modelo. Cuando el culto terminaba, todos estaban encasquetados en el pickup. Yo no les había ofrecido llevarlos, solo se me subían en el pickup. Ese pickup iba cargado. Yo estaba agradecido con Dios porque tenía un vehículo. Arruiné ese carro hasta el punto que ya no arrancó por andarle poniendo tanta carga. Porque yo que iba a llevaba gente allá por la motocross, allá por Miralbay, que dejaba gente allá por Meliot, que allá por Santa Tecla. Y allá andaba Julio Alberto Cornejo Bonilla todos los domingos, llevando a los hermanos, hasta que dio el sopapo el carro. Pero cuando usted se gasta para Dios, Dios se encarga de retribuir, de proveer y de darle los recursos. Cuando usted se siente que alguien se está aprovechando de usted, usted tiene dos opciones: ponerle un alto y hacerle saber que con usted no va a andar con esas cosas, que usted no se va a dejar. O usted desarrolla el dominio propio y voluntariamente cede. Todos los mandamientos, hermano, tienen que ser aplicados espiritualmente. He expuesto la palabra. Ahora lo que resta es que usted se exponga al Espíritu Santo, para que el Espíritu le ayude a aplicar toda la palabra. Solo termino con estos dos textos. Póngase de pie, que he concluido. Colosenses capítulo 3, verso 23. Esta es la segunda sesión de lo que voy a llamar la serie Aplicando la Palabra. Próximo domingo compartiré la tercera. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese texto, hermano, puede cambiar radicalmente su vida.
si es que realmente lo llega a aplicar espiritualmente. Porque viene a mi mente una aplicación negativa. Dije, veo a algunos indiferentes en la alabanza. Y eso es de siempre. Dije, veo a algunos con sus brazos cruzados en lugar de estar con sus ojos cerrados, levantando manos, doblando sus rodillas delante de Dios. Dije, veo a algunos que cantan por costumbre y están aquí porque es el tiempo, es parte del culto. Si así tratan a Dios, ¿cómo van a tratar a los seres humanos? Es decir, si usted ni siquiera a Dios puede honrar, ¿cómo va a honrar a un ser humano? Aunque la palabra dice que nos honremos. En cuanto a honra, habla acerca de tenernos en estima, de preferirnos unos a otros. ¿Alguien me está siguiendo? Pero si usted no puede honrar a Dios, ¿cómo va a honrar al ser humano? Ahora, lo correcto sería que usted tenga en alta estima a Dios y que realmente Él sea su primer amor, que su gratitud, su devoción, su interés primordial sea por agradarlo a Él, por honrarlo a Él. Y entonces usted puede aplicar esta palabra de manera que la forma en que usted trataría a Jesús la puede usar para tratar a sus semejantes. Todo lo que hagan, dice todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Le da de comer a alguien en su casa, lo invitó, lo hace como que se ha invitado al Señor. Va a darle un regalo a alguien, le da ese regalo como que si fuera al Señor al que quiere agradar. Va a servir, va a atender, va a dedicarle tiempo, lo va a hacer como que si al Señor mismo estuviera atendiendo. Que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Yo no voy a continuar más. Termino con 1 Corintios 16:14. 1 Corintios 16:14. Todas sus cosas sean hechas con amor. Todas las cosas que usted haga, hágala con amor. Si va a reprender, se puede reprender con amor. Si va a confrontar, se puede confrontar en amor. Si va a compartir, si va a servir, si va a dar, si va a celebrar, todas las cosas, hágalas con amor. Oremos y pidámosle a Dios que por su Espíritu nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad de congregarnos, de recibir tu palabra, el privilegio de exaltarte, de bendecir tu nombre, por la instrucción, por la exhortación de tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia y tu bondad manifestada en nuestra vida. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser bajo la autoridad de tu palabra, la autoridad de tu Espíritu Santo, para que tú nos guíes y nos uses como instrumentos para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que te glorifiques, obrando la transformación de gloria en gloria y usando nuestra vida como instrumentos en tus manos. Padre, oro por tu iglesia reunida en este lugar. Oro por espíritu de revelación, por sabiduría, por inteligencia espiritual. Clamo a ti, Señor, que tú te manifiestes, que tú obres, Señor, que tú levantes un pueblo entendido, que tú levantes, Señor, hombres y mujeres para edificar la vida de otros, que tú te glorifiques, Señor, dando entendimiento a tu pueblo, de manera que, siendo hacedores de la palabra, puedan caminar en bendición, puedan ser bienaventurados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor. De tal manera me amó que su